el mundo es alumbrado por medio de nuestro Señor Jesucristo con la verdad y su santidad, mientras que todo hombre está hundido en la mentira y en el pecado. Así que el Señor Jesucristo, dice el versículo 9, aquella luz verdadera, no es falsa. Hay personas que les gusta, en lugar de oír la verdad, les gusta oír la mentira, tienen comezón de oír, no sufren la sana doctrina, no sufren la transformación que es en Cristo, sino que quieren continuar viviendo y escuchando que les aplaudan su conducta pecaminosa y mentirosa, engañosa e hipócrita. Pero Jesús, dice, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y todo hombre ahora puede observar su condición pecaminosa. Y dice el capítulo 3, ¿verdad?, que la tragedia del mundo, dice el versículo 9, Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mundo entonces tiene ahora la visita de Dios, la visita de la verdad, la visita de la santidad. Juan el Bautista para eso vino, para testificar, Jesús es la luz. Pero los hombres, dice el versículo 10, no le conocieron, no le reconocieron. Vieron que solo hablaba la palabra de Dios, vieron que solo cumplía las profecías de Dios del Antiguo Testamento. Vieron que tenía poder sobre demonios, poder sobre enfermedades, poder sobre fenómenos atmosféricos, poder sobre la muerte, pero no lo conocieron, no lo reconocieron como el Dios de la vida, el Dios santo. No lo pudieron reconocer, no lo pudieron conocer como el Verbo encarnado, el poder manifestado de Dios. Y estuvo en medio de los hombres. A los suyos vino, y los suyos, dice el versículo 11, no le recibieron. Es la tragedia del mundo, la tragedia del pueblo judío. Pero hoy estudiaremos los versículos 12 y 13, en donde dice más, a todos los que le recibieron. Mientras existe un grupo que no le recibió, hay un grupo que sí recibe a Cristo. Sí recibe a Cristo. Y les invito para que reflexionemos sobre esto. En el libro de Romanos capítulo 4, nosotros encontramos la referencia del apóstol San Pablo a Abraham. Abraham en el pueblo judío se le considera el padre de la fe, el padre de la nación judía. El hombre que recibió la promesa de parte de Dios de que tendría una gran descendencia, a pesar de que tenía más o menos 100 años. Ya estaba viejito. Y su esposa 90 años, pero además era estéril. Y Dios le asegura, vas a ser padre de naciones. Yo no sé si en aquel tiempo fueron a buscar algunos médicos o especialistas de la época para que la esposa quedara embarazada, pero nunca pudo quedar embarazada. Y pasaron los años y las décadas y no pudo embarazarse. Pero aparece Dios y le dice, vas a ser padre de multitudes. Abraham tiene dos opciones: revisar su experiencia, revisar lo que la ciencia de aquel tiempo le indica, revisar la naturaleza humana o creerle a Dios. Y dice Romanos capítulo 4, a partir del 18, que Abraham supo que Dios es poderoso, sabio, que bendice al que Él quiere, y de esta forma, al creerle a Dios, le honró y le glorificó.
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente de Romanos 4, 18 al 20. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Esta es la fe que Dios exige y es la fe que Dios bendice. Una fe que no se basa en la experiencia, en las tradiciones, en el esfuerzo humano, sino que se basa en la palabra de Dios. Y de la misma forma, es la fe que hoy Dios demanda y es la fe que hoy Dios bendice. Nosotros hemos recibido perdón de nuestros pecados, hemos recibido la adopción como hijos de Dios, solo por gracia de Dios. Nosotros leímos un canto, y en ese canto una de las estrofas dice: yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios, yo soy por su gracia, gracia de Cristo, mi Salvador. Es la entrega voluntaria, emocional, decidida, comprometida, consagrada para adorar la gracia de Dios, creerle a Dios. Así que me ha parecido apropiado ponerle como título a este sermón: reconoce tu adopción, reconoce tu adopción. Y un complemento sería: y disfrútala, disfrútala. Estudiaremos en Juan 1 del 12 al 13 que quien recibe y cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Observemos quiénes son hechos hijos de Dios según la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, que es el que dictó este texto, asegura lo que dice. Observemos Juan capítulo 1, versículo 12, la primera oración. Más, esta palabra más es un enlace con lo anterior. Mientras hubo unos que no le conocieron y no le recibieron, la palabra más es lo opuesto. Pero, de manera contraria, a todos los que le recibieron. La palabra recibieron es la palabra lambanó, que significa agarrar, asir, aferrarse. Bueno, yo de esta palabra me gusta mucho porque me recuerda la juventud, la infancia. Antes los transportes públicos de Nesa siempre llevaban colgada a la gente, ¿verdad? Y en las puertas, porque el transporte era muy deficiente y teníamos que llegar a nuestro trabajo, nuestras escuelas, y ahí íbamos pegados como moscas, agarrados allí por afuera, hasta de las ventanillas, ahí parecían changos agarrados. Es agarrarse de Cristo, es aferrarse a Cristo, es asirse de Cristo. Pero este asirse, este agarrarse, no solo es intelectualmente, no solo es de palabras, como una respuesta emotiva. No, es con convicción, con compromiso, es por decisión personal. Usted recuerda, piense en Mateo, ahí está, en la puerta de la ciudad,
Y como no llevaban escritorio, puso una mesa, él cobraba los impuestos. Para el Imperio Romano era una persona que odiaban los judíos porque les quitaban su dinero, se enriquecían los cobradores de impuestos y le daban el dinero a Roma. Pero pasa el Señor Jesús y le dice: Mateo, sígueme. Mateo, para tener ese cargo, había tenido que desembolsar una gran suma. Era un empleo que costaba mucho dinero, porque sacaba muchos beneficios. Y el texto dice: dejó su oficina, dejó su libro de cuentas, dejó todo y siguió al Señor. Y le organizó ese mismo día una fiesta en su casa. ¿Y a quiénes invitó? A los que eran como él, a los que cobraban impuestos y a prostitutas. Y el Señor estuvo muy contento en medio de ellos. Ese es el tipo de personas que el Señor llama y espera que las personas dejen todo para seguirle, para agarrarse de Él, para asirse de Él, para recibirlo como su dueño, como su amo, como su propietario, como su Señor. Eso significa. No puede existir salvación si no hay sujeción. Si no se reconoce a Jesucristo como Señor, como propietario, como amo a quien se le debe obediencia, entonces no es cierto que hay salvación. La raíz del pecado de Adán fue rebeldía. Dios le dictó en Génesis 2, 16 y 17 que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comiera de él ciertamente moriría. Es una orden del Creador, del Dios, del Supremo Hacedor, del Soberano del universo. Pero Adán desobedeció y comió. Eso es rebeldía, es insubordinación, es no reconocer autoridad sobre él, y esa es la raíz de los pecados. Toda persona que comete pecado sabe realmente que está cometiendo pecado. El primer pecado que comete, hay una batalla dentro de su conciencia, porque sabe que está desafiando la autoridad de Dios. Por lo tanto, para que exista fe genuina se necesita reconocer el señorío de Dios, el señorío de Cristo, reconocerlo como nuestro amo, nuestro dueño, nuestro propietario, nuestra autoridad, y venir a sujetarnos ante Él y estar dispuestos a hacer lo que Él manda. Pero tampoco es a regañadientas, es con gozo, con gratitud. Hace unos días estaba hablando con uno de nuestros predicadores y le decía: oye, muchas gracias de que pues hay cambios, de que hay ajustes y que pues vas acá y luego que no, siempre no. Inclinó un poco su cabeza y dice: qué privilegio. Así es el cristiano. Cuando recibe una orden de su Señor dice: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Yo quiero hacerlo. ¡Qué privilegio que tú me dirijas una orden! Que me consideres digno para una comisión, para una tarea de trascendencia eterna. Sí, Señor. Es una sujeción humilde y amorosa que clama a la devoción. Eso es recibir al Señor. A veces el Señor Jesús tuvo que reclamar, busque por favor Lucas 6:46, tuvo que reclamar de que algunos le decían Señor, Señor, pero andaban de llaneros solitarios, andaban haciendo su voluntad, andaban haciendo lo que les parecía bien, lo que preferían, lo que les gustaba. Y entonces observe este reproche que es también una amonestación del Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 46. Señorío significa reconocer
autoridad y estar dispuesto a sujetarse. Y por eso el Señor en Lucas 6:46 le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Te estás engañando, te engañas. Realmente yo no soy tu Señor. ¿Por qué no soy tu Señor? Porque no estás haciendo lo que yo te mando. De boca para afuera dices: sí, yo amo, yo sirvo, yo adoro, yo alabo, yo ofrezco mis dones. Pero es nada más de boca para afuera. Pero estás lleno de amargura, llena de insatisfacción, llena de enojo, inconformidad, comparándote, exigiendo alabanzas, elogios, buscando tu fama, tu propia gloria. ¿Por qué me dices Señor a mí si tu Señor es tu propio egoísmo, tu propio orgullo? Venir ante el Señor Jesucristo y recibirlo es hacer con gozo lo que Él manda, lo que Él decide. El apóstol Juan está escribiendo este evangelio para enseñar a las personas que tomen a Cristo, que se agarren de Él, que Él es nuestro creador, es nuestro soberano. Él es el que nos limpia, Él es el que nos enseña el camino de la santidad, Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que consigue que seamos adoptados hijos de Dios. Por lo tanto, hoy le animo: reciba a Cristo como lo que Él es. Él es Dios Salvador. Crea en Él y de esta forma tendrá vida eterna. Y si ya tiene vida eterna, pues gócese de su vida eterna. Disfrútela. Quien recibe y cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Según Juan capítulo 1, versículo 12. En primer lugar, los que reciben al Verbo. En segundo lugar, los que creen en el Verbo, los que creen en el Verbo. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, es el grupo limitado, a los que, vean ahí el segundo verbo, creen en su nombre. La palabra nombre se refiere a toda la persona, a sus características, a sus enseñanzas, a sus obras, a su carácter. Pronunciar un nombre o el nombre de Jesús no es una frase mágica con la cual se abre una puerta, así como el abracadabra o el... ¿Con qué frase se abría esa de Alibaba y los 40 ladrones? ¿Sí es esa? Ábrete sésamo. Bueno, la otra abracadabra creo que era de las brujas, algo así, ¿no? Algunos creen que así, porque pronuncian una palabra, ya con eso ya es la palabra mágica. No, usar el nombre del Señor Jesús es comprender que Él es Señor, que Él es soberano. Es apelar a todo Él, a sus enseñanzas, a sus obras, a su sacrificio, a su vida de obediencia, a su muerte, a su ascensión, a su reino. Según un autor que se llama Leon Morris, estoy parafraseando lo que él escribió: tener genuina fe es reconocer que Jesús habla la verdad, obedece la verdad, Él es la verdad. Significa confianza en el Señor Jesús, ser leal con Él a largo plazo y en toda circunstancia. Por lo tanto, es ser defensor de la verdad de Cristo a pesar de las consecuencias personales que esto acarrie y aún a costa de perder la vida. Esto es lo que tuvieron que enfrentar los defensores de la Biblia. Hay un hombre del que muy probablemente van a conocer, Juan Yus. Este hombre, por defender la verdad de la Biblia, fue quemado en hoguera.
porque él defendía la verdad de Dios. Es uno de los iniciadores de la Reforma. No toda fe salva, hermanos, no toda fe salva. Busque por favor Juan 8:30, cuando yo estaba leyendo el Evangelio de San Juan hace algún tiempo, no alcanzaba a comprender qué relación, cómo es posible que en la Biblia diga que creen en Cristo y luego se van al infierno. Eso no me checaba, pero gracias a Dios, por medio de los estudios sistemáticos podemos ir comprendiendo que hay fe que no salva, hay fe que no salva. En Juan 8:30, vea de quiénes está hablando. Dice, muchos creyeron en él, al final, ¿sí? ¿Ya lo vio? Muchos creyeron en el Señor Jesucristo, pues por los milagros que hacía. Versículo 31, sigue refiriendo a esos muchos judíos que habían creído en él, ¿sí? Pero estos judíos no tenían una fe que salva, no tenían un creer que salva. Creyeron, pero no era para salvación. Si usted estudia con más detenimiento, observará que Juan 8:34 no fueron salvos porque eran esclavos del pecado, eran esclavos del pecado. Versículo 42, realmente no amaban a Jesucristo. No amaban a Jesucristo. 38, 41 y 44, el Señor los declara hijos del diablo, hijos del diablo. Versículos 45 y 46, no creyeron a la verdad que Jesús enseñaba, no creyeron a la verdad. Versículo 48 y 52, blasfemaban contra Cristo, blasfemaban contra Cristo. Y vea hasta dónde llegaba su fe falsa. Versículo 37, 40 y 59. ¿Qué dice? Buscaban matarlo. Buscaban matarlo. La fe de muchos es superficial. No conocen el carácter de Dios. No han conocido, no han comprendido la necesidad de que Cristo muere en lugar de ellos. Ven al Señor Jesús como un mártir ingenuo. Entran a los templos, ven allí un crucifijo, a veces lloran o ven películas, piensan en la Semana Santa, a un hombre que está allí representando al Señor Jesús y dicen, pobrecito. En muchas pinturas de museos o de templos se representa a un hombre sufriendo, cargando una cruz, hay muchas caídas, muchos lugares, y le provocan emociones de tristeza, de compasión e incluso de enojo contra aquellas personas que lo están martirizando. Pero pocas veces comprenden que ese es el plan de Dios. Y esa es la justicia de Dios. Si Cristo no vive, sufre y muere, los pecados del hombre nunca serán perdonados. La mayor parte de las personas que ven ese tipo de imágenes no son conscientes de que la ira de Dios está sobre sus cabezas, de que ellos han ofendido a Dios y que tienen necesidad de ser perdonados. Algunos ni siquiera saben qué significa pecado y cuáles son sus pecados. Solo viven con culpa, con vaciedad, pero no tienen convicción de necesitar desesperadamente un redentor, un salvador, alguien que les ayude. Tener fe no es solo saber y repetir, creo en Cristo, como un ejercicio memorístico o de conveniencia, porque nos están presionando para que digan, di que crees en Cristo, repite conmigo lo que yo te diga. La fe que salva es conocer la verdad de Dios, es conocer la santidad de Dios, su justicia, su ira, su amor, su gracia. Es conocer cómo Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Engañados?
ciegos, esclavos, ruines, enemigos de Él, separados de Él. Es conocer quién es Jesucristo, entender su humanidad, su eternalidad, su poder, su amor, su sacrificio en la cruz, su sustitución, su redención, su resurrección. Es comprender lo que Dios espera del pecador. ¿Qué espera Dios del pecador? Porque el Señor Jesús vino a la tierra. ¿A qué estaba llamando Juan el Bautista? A que las personas comprendieran sus engaños, comprendieran su esclavitud, conocieran, palparan su corazón rebelde y desafiante ante Dios y su autoridad, y como consecuencia su condenación eterna. Lo que Dios espera es que todo pecador venga y ponga sus esperanzas en la salvación que solo hay mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Que renuncie a vivir como ha vivido hasta ahora. Que suplique a Dios por perdón y desee vivir obedeciéndolo, adorándolo, llamándolo. Usted recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, habla de las parábolas del reino. La primer parábola habla de la parábola del sembrador y presenta 4 tipos de suelo. La semilla es la palabra de Dios y los suelos son las personas. El primer tipo de suelo se refiere a personas indiferentes, no entienden lo que se les explica. Se les dice una y otra vez y siguen igual. El segundo grupo se refiere a personas que sienten gozo momentáneo. Oyeron la palabra de Dios y están por un tiempo, pero les vienen los problemas y abandonan el Evangelio. El tercer grupo se refiere a personas que oyen la palabra, pero empiezan las tentaciones, la riqueza del mundo, los placeres y abandonan la palabra. Solo el cuarto tipo de suelo, que representa a las personas que tienen interés en comprender y vivir las enseñanzas de Dios, son los que viven y son transformados, son conformados a la semejanza de Cristo. Pero esto solo es posible cuando hay obediencia. Y entonces en su vida empiezan a aparecer frutos y en las personas que están a su alrededor empieza a haber influencia. En su vida hay santidad. Y en las personas que están a sus lados empiezan también a anhelar una vida como la de esta persona que es obediente. Aman a Dios, tienen devoción por Él, estudian la palabra, la entienden, la obedecen y Dios los va haciendo semejantes a Cristo. Esa es la fe genuina, esa es la fe genuina. Hermano, la fe verdadera produce una vida transformada por la obediencia humilde y amorosa a Dios. La diferencia entre fe genuina y fe superficial es que una fe es viva y la otra fe es muerta. Una lleva a la gloria con Cristo, otra lleva al infierno. Una produce una vida de justicia, la otra una vida de pecado. Una está enfocada en la gloria de Dios y la otra en el orgullo personal. Creer entonces en el nombre del Señor Jesús significa depender de Jesucristo para ser perdonado y tener vida eterna y ser adoptado como hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien recibe y cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Es hijo de Dios. Observemos el versículo 13. Los cuales, se refiere a los hijos de Dios, vea
tres formas como no son creados los hijos de Dios. Tres formas como no son engendrados los hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa? No son engendrados, no son hechos hijos de Dios por ser humano, debido a algún trasfondo biológico o étnico. No son hechos hijos de Dios porque son descendientes de Abraham o porque su papá es obispo o es papa. No. En segundo lugar, cuando dice ni de voluntad de carne, se refiere a que no son hijos de Dios debido a que los produjo el sentimiento, el deseo de alguien, sea personal, o la decisión de otras personas. No es por voluntad de carne. En tercer lugar, tampoco de varón. Esto significa, no es debido a sacramentos, rituales, iniciaciones o estrategias humanas. El texto es muy claro, sino de Dios. Son engendrados por voluntad de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, es necesario que sea Dios mismo quien lo haga nacer. Nadie tiene poder sobre Dios. Dios es soberano, Dios es la máxima autoridad. Él de su voluntad, por medio del Espíritu Santo, según Juan capítulo 3, hace nacer a las personas. Así que no es porque lo desearon, lo quisieron, se esforzaron, lo pidieron o alguna otra persona obró a su favor, no, sino que es voluntad de Dios. Son hechos hijos de Dios porque Dios así lo quiso. Pero en este texto Dios establece la responsabilidad humana. Y dice que la responsabilidad humana significa que reciban y crean en el Señor Jesucristo, y cuando cumplen con eso, esto estará bajo la voluntad de Dios y entonces serán hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo continuamente les estuvo insistiendo a sus discípulos y a los judíos que creyeran en Él. Él es Dios. Hoy continúa exigiéndolo a nosotros. Únicamente alguien puede ser perdonado de sus pecados, puede obtener vida eterna, puede ser adoptado hijo de Dios por la gracia de Dios, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, recibiendo y creyendo en Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. En Juan, busque Juan capítulo 20, versículo 27. El Señor Jesucristo, después de resucitado, regresa con sus discípulos y Tomás no estaba presente en la primera aparición y no creyó que en efecto había venido o resucitado el Señor Jesús. Pero a los 8 días el Señor nuevamente se presenta en el aposento alto y va directo con Tomás. Juan 20:27. Y dijo el Señor Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y vean esta exigencia: y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy el Señor Jesucristo nos vuelve a demandar: depende de mí, cree en mí, confía en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otra forma para ser perdonado de sus pecados. No hay otra forma para ser adoptado hijo de Dios. No hay otra forma para que venza sus tentaciones, su esclavitud, su amor al pecado. Solo Cristo salva. Oremos. Te alabamos, Dios, y te damos gracias porque nos has traído a tu bendita salvación. Aun siendo indignos, a ti te ha placido por tu voluntad darnos gratuitamente el perdón de pecados, la vida eterna y algo extraordinario, maravilloso, increíble, que nos hayas adoptado hijos tuyos. ¡Qué maravilla! Que ahora seamos hijos tuyos. Ayúdanos a gozarnos, ayúdanos a mantenernos con gratitud, sirviéndote, adorándote, buscando honrarte con nuestra obediencia. Padre, gracias porque cambiaste nuestro corazón para que ahora anhelemos exaltar a Cristo en nuestras vidas. Padre, bendice tu palabra y bendice tu iglesia. Y si hay alguien que aún no se arrepiente, si hay alguien que aún no recibe a Cristo, si hay alguien que no ha querido creer en nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de él, que le ayudes para que en su interior clame por perdón, reconozca sus engaños, sus esclavitudes, su ceguera espiritual, su inutilidad, su ruindad, y confíe que Cristo ha venido a buscar a los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento, para que el que entrega voluntariamente su vida en sus manos, Él la transforma. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.